Diego, apúrate, gritó Teresa desde la puerta, mientras revisaba nerviosa la hora en su viejo reloj de muñeca. Diego levantó a Valentina de su cuna improvisada y la envolvió con cuidado en una manta. Con apenas 12 años, sus movimientos ya tenían la precisión de alguien acostumbrado a cuidar de un bebé. Caminó rápido hacia la puerta, donde su madre, con el rostro tenso, sostenía una bolsa de pañales en una mano y un termo con leche en la otra. «Mamá, ¿qué pasa? Te veo preocupada», preguntó Diego. «Nada, hijo. Solo es un día complicado. Necesito que cuides a tu hermana como siempre, ¿sí? Regreso en la noche. No salgas de la casa, ¿entendido?» Diego asintió, pero algo en el tono de Teresa lo inquietó. Su madre siempre había tenido que salir temprano a trabajar, pero esa mañana parecía especialmente ansiosa. Antes de salir, ella se inclinó hacia Diego y mirándolo fijamente, dijo: «Pase lo que pase, Diego, mantente fuerte». No esperó respuesta. Cerró la puerta detrás de ella, dejando a Diego con Valentina en brazos y una sensación de vacío. Algo estaba mal, pero no sabía exactamente qué. Mientras caminaba hacia la pequeña cocina para preparar el desayuno, intentó ignorar la incomodidad que lo acompañaba desde la despedida. Las horas pasaron lentas. Diego alternaba entre hacer su tarea y cuidar a Valentina, quien dormía plácidamente en su cuna. La noche llegó, pero Teresa no. Diego miró por la ventana una y otra vez, esperando escuchar sus pasos en la escalera. Nada. La inquietud creció como un nudo en su garganta. Finalmente, decidió buscar alguna señal que explicara la ausencia de su madre. Recorrió la casa y llegó a su habitación. En un cajón del buró encontró una carta doblada con su nombre en el sobre. La abrió rápidamente, sus ojos recorriendo las líneas con desesperación. «Diego, si estás leyendo esto, significa que no he podido regresar. Necesito que protejas a Valentina como tu propia vida. Ella está en peligro y tú también. No confíes en nadie hasta que encuentres ayuda. Recuerda que siempre te amaré». El papel temblaba en sus manos. Diego sintió cómo su corazón latía con fuerza. ¿Qué clase de peligro podía amenazar a Valentina? Su madre nunca había hablado de problemas graves, mucho menos de algo tan extremo. Sin embargo, la advertencia era clara. Diego no podía quedarse de brazos cruzados. Miró a Valentina, quien lo observaba con sus ojos grandes y brillantes, y supo que tenía que hacer algo. Agarró su mochila, empacó un poco de leche, pañales y la carta, y se preparó para salir. Sabía que la única persona que podía ayudarlo era alguien con autoridad. Tenía que ir a la estación de policía. Diego ajustó la mochila en su espalda y apretó a Valentina contra su pecho. Salió al frío de la noche con pasos rápidos, bajando las escaleras de su vecindad mientras intentaba no hacer ruido. No quería llamar la atención de los vecinos, quienes, aunque conocidos, no eran de confiar. En su mente resonaban las palabras de su madre: «No confíes en nadie». Las calles de San Jacinto estaban casi desiertas. El eco de sus pasos y el leve llanto de Valentina rompían el silencio. Diego avanzó con determinación, mirando de reojo los callejones oscuros que parecían observarlo de vuelta. La estación de policía quedaba a unas cuadras, pero cada metro se sentía eterno. Una y otra vez repasaba en su mente lo que diría. ¿Le creerían? ¿Entenderían lo que estaba pasando? Cuando finalmente llegó, se detuvo frente a las puertas de vidrio. La luz blanca del interior contrastaba con la penumbra de la calle. Tomó aire profundamente, tratando de calmar los nervios, y entró. Un grupo de oficiales estaba reunido, hablando entre ellos, pero el ambiente cambió al instante cuando vieron a un niño con un bebé en brazos. «¿Qué pasa aquí?», preguntó uno de los policías, un hombre de complexión robusta y mirada dura. Su voz era firme, pero no agresiva. «Necesito hablar con alguien importante», dijo Diego, tratando de sonar seguro. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía a Valentina. Sentía todas las miradas clavadas en él. «¿Estás perdido?», preguntó una mujer policía que se acercó, bajando el tono para no asustarlo. Era la oficial Lucía Estrada, una de las más respetadas en el pueblo. Con su cabello recogido y un semblante sereno, transmitía confianza. «No estoy perdido», respondió Diego con firmeza. «Mi mamá no regresó a casa y dejó una carta. Algo está mal. Ella dijo que estamos en peligro». Lucía lo miró con atención. Había algo en los ojos de Diego que le dijo que no era el típico niño buscando ayuda. Este niño estaba asustado, sí, pero también decidido.
Ven conmigo, dijo guiándolo hacia una pequeña oficina al fondo. Cerró la puerta tras ellos y señaló una silla para que se sentara. Diego se acomodó como pudo, aún sosteniendo a Valentina. La oficial sacó una botella de agua y se la ofreció. Él la aceptó agradecido mientras trataba de organizar sus pensamientos. Ahora cuéntame todo, desde el principio, pidió Lucía, tomando asiento frente a él. Diego le entregó la carta. Lucía la leyó en silencio, y su rostro cambió ligeramente. La seriedad se intensificó. Cuando terminó, dejó el papel sobre la mesa. ¿Tu mamá te dijo algo más antes de irse? ¿Alguien la estaba amenazando?, preguntó. Diego negó con la cabeza. No, solo estaba preocupada. Me dijo que cuidara a Valentina y que no saliera de casa. Nunca había hablado de problemas, pero esta carta... Su voz se quebró un poco. ¿Qué significa? ¿Qué está pasando? Lucía se quedó pensativa un momento, evaluando la situación. Lo que más le preocupaba era la mención de un peligro directo. En San Jacinto, aunque era un pueblo tranquilo, había oído rumores de actividades ilegales en los alrededores. Tráfico, extorsiones, nada confirmado, pero esto sonaba diferente. ¿Sabes quién es el padre de Valentina?, preguntó con cuidado. Diego negó de nuevo. Mi mamá nunca lo dijo. Yo pensé que era solo nuestra hermana, pero la carta dice que hay algo más. Lucía asintió, reflexionando. Había que actuar rápido. No podía tomar esta historia a la ligera, no con un bebé involucrado y una madre desaparecida. Voy a ayudarte, Diego, dijo finalmente, pero necesito que confíes en mí y que me digas todo lo que recuerdes, por pequeño que sea. También necesitamos encontrar a tu mamá lo antes posible. Diego miró a Lucía, buscando alguna señal de duda o falsedad, pero no encontró ninguna. Asintió. No tenía muchas opciones, pero en ese momento, confiar en la oficial era su única esperanza. Lucía salió de la oficina por unos minutos y habló con sus compañeros. Dio instrucciones para comenzar a buscar información sobre Teresa Martínez y verificar si había reportes recientes de actividad sospechosa. Cuando regresó, llevó consigo una manta más gruesa para Valentina. ¿Tienes dónde pasar la noche?, preguntó. Diego se encogió de hombros. En casa, pero no quiero volver hasta encontrar a mi mamá. Lucía lo miró con seriedad. Está bien, nos aseguraremos de que estén a salvo mientras resolvemos esto. Pero dime una cosa más. ¿Alguna vez has escuchado hablar de alguien llamado Don Javier? El corazón de Diego se detuvo por un momento. El nombre no le era ajeno. Había oído a su mamá mencionarlo en el pasado, pero siempre con evasivas. Creo que sí, pero no sé quién es. ¿Por qué? Lucía no respondió de inmediato. Se inclinó hacia él y con un tono más bajo dijo, porque tu mamá podría haberle pedido ayuda a alguien que guarda secretos peligrosos, y si es lo que creo, hay más personas involucradas en esto de lo que parece. La noche avanzaba mientras Diego permanecía en la pequeña oficina, sentado con Valentina en brazos. Aunque la oficial Lucía intentaba mantener la calma, él podía notar su preocupación. Desde el momento en que mencionó a don Javier, el ambiente había cambiado. Diego no podía sacarse de la cabeza la sensación de que su vida y la de Valentina habían cruzado un límite del cual no había vuelta atrás. Lucía regresó con un par de bolsas. Una contenía comida sencilla, tortas envueltas en papel aluminio y una botella de jugo, y la otra, algunos pañales y ropa pequeña para Valentina. Diego, agradecido, apenas alcanzó a murmurar un gracias antes de que Lucía se sentara frente a él. Diego, necesito que entiendas algo, dijo Lucía cruzando las manos sobre la mesa. Tu mamá se metió en algo complicado, pero vamos a resolver esto. Solo necesito que sigas colaborando conmigo y no hagas nada arriesgado, ¿de acuerdo? Diego asintió lentamente. Su estómago gruñó, pero no quiso empezar a comer sin entender qué estaba pasando realmente. ¿Quién es don Javier?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Su voz era firme, aunque su cuerpo estaba tenso. Lucía suspiró y se tomó un momento antes de responder. Don Javier es el médico del pueblo. Ha estado aquí más tiempo del que cualquiera puede recordar. Es conocido por ayudar a las personas sin pedir mucho a cambio, pero también hay rumores, cosas que nunca se han probado, pero que siempre han estado ahí. Algunos dicen que ha estado involucrado en actividades ilegales, pero nadie ha tenido el valor de investigarlo a fondo. Diego apretó los labios. Aunque era joven, entendió el peso de lo que Lucía estaba diciendo. Si don Javier estaba involucrado, significaba que la situación era más grande de lo que había imaginado. ¿Y crees que mi mamá fue con él?,
preguntó mirando fijamente a Lucía. Es una posibilidad, respondió Lucía. Si tu mamá estaba buscando protegerte a ti y a Valentina, quizás pensó que él podía ayudarla, o quizás estaba involucrada con él de alguna manera. Necesitamos averiguarlo. Antes de que Diego pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió y un oficial más joven entró rápidamente. Lucía, tenemos algo, dijo, entregándole un papel con información. Lucía lo leyó detenidamente. Luego levantó la vista hacia Diego. Tu mamá fue vista esta tarde en la calle principal, cerca de la clínica de don Javier. Esa es la última vez que alguien la vio. El corazón de Diego comenzó a latir con fuerza. Todo apuntaba a ese lugar. Sintió una mezcla de miedo y rabia. Miedo por lo que podría haberle pasado a su mamá y rabia por no haber podido hacer nada para evitarlo. Quiero ir a la clínica, dijo Diego, poniéndose de pie abruptamente. Lucía negó con la cabeza, levantando una mano para calmarlo. No, Diego, no puedo permitir eso, es peligroso y no sé qué podría pasar allí. Iré yo misma con un par de oficiales, pero tú te quedas aquí. Es por tu seguridad y la de Valentina. ¡Es mi mamá!, protestó Diego, su voz quebrándose. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Lucía se levantó y se inclinó hacia él, mirándolo a los ojos. Diego, entiendo cómo te sientes, pero necesito que confíes en mí. Mi trabajo es protegerte, y lo haré. Te prometo que haré todo lo posible para encontrar a tu mamá. Pero ahora mismo, lo más importante es que tú y Valentina estén seguros. Diego apretó los puños y respiró hondo. No le gustaba, pero sabía que no tenía opción. Lucía tenía razón. Si algo salía mal, él no podría hacer nada para proteger a su hermana. Finalmente asintió. Está bien, pero quiero saber todo lo que encuentres, dijo con firmeza. Lucía sonrió débilmente. Lo harás, te lo prometo. Unas horas después, Lucía y dos oficiales más llegaron a la clínica de don Javier. La fachada del edificio era sencilla, con paredes de adobe y una pequeña placa de metal oxidada que decía Dr. Javier Campos. Las luces del interior estaban encendidas, pero el lugar estaba en silencio. Lucía tocó la puerta con fuerza. Unos minutos después, la puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre mayor con cabello canoso y gafas gruesas. Vestía una bata blanca, pero su expresión era fría. «Oficial Estrada, ¿a qué debo su visita a estas horas?», preguntó don Javier, con una calma que irritó a Lucía. «Necesito hacerle unas preguntas sobre Teresa Martínez», dijo Lucía directamente, sin rodeos. «Fue vista cerca de su clínica esta tarde. ¿Sabe algo de su paradero?». Don Javier arqueó una ceja, fingiendo sorpresa. «Teresa, claro, vino a verme esta tarde. Estaba preocupada por su hija, quería consejos médicos, pero se fue poco después. No sé más». Lucía no le creyó ni por un segundo. ¿La vio con alguien más? ¿Algo fuera de lo común? «Nada en absoluto», respondió él, manteniendo su calma. Lucía lo miró fijamente, estudiando su expresión, pero no encontró ninguna fisura en su fachada. Sin pruebas no podía hacer mucho más. «Esto no termina aquí, doctor», advirtió Lucía antes de retirarse. Mientras se alejaban, su instinto le decía que don Javier no estaba diciendo toda la verdad, y ahora no solo estaba preocupada por Teresa, sino también por lo que don Javier podría estar escondiendo sobre Valentina. Lucía regresó a la estación con el ceño fruncido y una creciente sensación de frustración. Había algo en don Javier que no cuadraba. Su tono tranquilo y su negativa a cooperar eran demasiado calculados, como si tuviera algo que ocultar. Sabía que, sin pruebas contundentes, no podía presionarlo más, pero su intuición le decía que Teresa no había ido allí solo por una consulta médica. Diego estaba sentado en el mismo lugar donde lo había dejado, con Valentina profundamente dormida en sus brazos. Miró a Lucía con expectación en cuanto la vio entrar. «¿Lo encontraron?», preguntó de inmediato, enderezándose en su silla. Lucía negó con la cabeza, quitándose el abrigo y sentándose frente a él. «Hablé con don Javier, pero dijo que tu mamá estuvo en su clínica por poco tiempo y que se fue sola. No parece querer decirnos mucho más». Diego apretó los labios. Aunque era joven, no era ingenuo. Por la forma en que Lucía evitaba su mirada, supo que estaba tan frustrada como él. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó, con un tono que mezclaba miedo y determinación. Lucía se inclinó hacia él apoyando los codos sobre la mesa. «Vamos a investigar más.
Necesito saber si alguien más en el pueblo la vio después de que salió de la clínica. Y quiero saber más sobre don Javier. ¿Has oído algo sobre él? ¿Algún rumor? Diego pensó por un momento. Recordó conversaciones a medias que había escuchado en la vecindad, en la tienda, o incluso entre sus compañeros de escuela. Siempre hablaban de don Javier con una mezcla de respeto y desconfianza. Finalmente dijo: una vez escuché a la señora Cata decir que él no solo atendía a los enfermos, sino que también hacía cosas raras. Decía que ayudaba a mujeres a dar en adopción a sus bebés, pero no de la forma normal, que había algo extraño en todo eso. Lucía asintió lentamente. Era una pieza más en un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. Está bien, quiero que te quedes aquí mientras hablo con algunas personas en el pueblo. Necesito más información sobre él, y tú necesitas descansar. Diego abrió la boca para protestar, pero se detuvo al sentir el peso de Valentina en sus brazos. Sabía que ella dependía de él, y que no podía arriesgarse a dejarla desprotegida. Está bien, dijo al final, pero por favor encuéntrala. Lucía le dio una palmada en el hombro antes de levantarse. Lo haré, te lo prometo. Lucía salió de la estación y comenzó a recorrer las calles de San Jacinto. Sabía exactamente a quién buscar. Las personas que siempre estaban al tanto de todo, los vecinos que vivían del chisme y la curiosidad. La primera parada fue la tienda de doña Cata, un lugar pequeño pero siempre lleno de clientes. La mujer, de cabello canoso y mirada inquisitiva, estaba detrás del mostrador, ordenando productos. «Lucía, ¿a estas horas?», preguntó Cata, sorprendida de verla. «Necesito tu ayuda, Cata», respondió Lucía yendo al grano. «Estoy buscando información sobre Teresa Martínez y don Javier. ¿Sabes algo?». Cata se quedó en silencio por un momento, mirando alrededor como si temiera que alguien estuviera escuchando. Finalmente, se inclinó hacia Lucía y bajó la voz. «Mira, no es que yo quiera meterme en problemas, pero he oído cosas. Gente dice que don Javier hace favores para quienes tienen problemas con, ya sabes, cosas ilegales. Mujeres embarazadas, sobre todo. Hay historias de bebés que desaparecen. Y Teresa, bueno, últimamente se le veía muy preocupada. Vino aquí hace unas semanas y compró un montón de cosas para bebé, pero no parecía feliz. Parecía asustada». Lucía asintió, agradeciendo la información. Cata continuó. «Dicen que don Javier tiene conexiones con gente peligrosa. No sé si es cierto, pero si Teresa estuvo en su clínica, algo debe haber pasado». Con esa pista, Lucía salió de la tienda y se dirigió al mercado, donde varios vendedores aún recogían sus puestos. Uno de ellos, don Rubén, era conocido por saber todo lo que pasaba en el pueblo. Al principio fue reservado, pero cuando Lucía mencionó a don Javier, su rostro se tensó. «Ese hombre no es lo que parece», dijo Rubén, mirando alrededor con desconfianza. «Hace años una mujer vino a mí llorando, diciendo que su hermana había desaparecido después de ir a su clínica. Nunca la encontraron. Pero todos saben que don Javier estaba metido en eso». Lucía se quedó en silencio por un momento, procesando lo que escuchaba. Todo apuntaba a que don Javier tenía algo que ocultar, pero necesitaba pruebas, algo sólido para enfrentarlo. Cuando regresó a la estación, encontró a Diego despierto, mirando fijamente la carta de su madre como si tratara de desentrañar su significado. Al verla entrar, se levantó rápidamente. «¿Descubriste algo?», preguntó. Lucía se sentó frente a él y suspiró. «Hay muchas historias sobre don Javier, Diego. Ninguna es buena. Creo que tu mamá sabía algo sobre él, algo que podría haberla puesto en peligro, pero necesito más tiempo para confirmar qué está pasando». Diego miró a Valentina, quien dormía tranquilamente en su manta. Aunque era solo un bebé, estaba claro que todo giraba en torno a ella. Entonces dijo algo que dejó a Lucía pensativa. «¿Y si Valentina es la razón por la que todo esto está pasando? ¿Y si no solo están buscando a mi mamá? ¿Y si la quieren a ella?». Lucía no respondió de inmediato. En el fondo, sabía que Diego tenía razón. Valentina era la clave, y protegerla sería más difícil de lo que imaginaban. La noche siguiente, Lucía decidió que era hora de volver a la clínica de don Javier, esta vez con un plan más directo. No podía ignorar la cantidad de rumores que había escuchado en su investigación, y estaba segura de que el médico sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sin embargo, no quería arriesgarse a ir sola. Llamó a 2 oficiales de confianza, Ramos y Morales, para que la acompañaran. «¿Estás segura de esto, Lucía?».
preguntó Ramos mientras caminaban hacia la clínica bajo la luz tenue de las farolas. Completamente. Este hombre sabe algo, y no me iré de allí hasta averiguarlo, respondió ella con determinación en su voz. La clínica estaba tranquila, al igual que la última vez. Las ventanas estaban cerradas, pero una tenue luz se filtraba por las cortinas. Lucía tocó la puerta con fuerza, y unos segundos después don Javier apareció, con la misma expresión de falsa amabilidad. Oficial Estrada, parece que nos volvemos a ver. ¿Qué puedo hacer por ustedes esta vez?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Lucía no perdió el tiempo con formalidades. Necesito hablar con usted nuevamente, doctor. Esta vez quiero respuestas claras, dijo, cruzando los brazos frente al pecho. ¿Qué pasó realmente con Teresa Martínez cuando vino aquí? No me creo su historia de que simplemente se fue. Don Javier sonrió, aunque su expresión parecía más tensa que la última vez. Le dije todo lo que sé. No puedo ayudarle más. Entonces no le importará si echamos un vistazo a su clínica, interrumpió Ramos avanzando un paso. La sonrisa del médico desapareció. Su mirada se endureció, pero mantuvo su tono calmado. No tienen ninguna orden. Esto es una propiedad privada, y no permitiré que entren sin una. Lucía dio un paso hacia él, mirándolo fijamente. Sabemos que Teresa estuvo aquí, y sabemos que no está diciendo toda la verdad. No necesito una orden para hacerle preguntas. Y créame, si tengo que conseguir una orden regresaré con mucho más que 2 oficiales. Don Javier se mantuvo inmóvil por un momento, como si estuviera calculando sus opciones. Finalmente, suspiró y abrió la puerta. Está bien, pasen. No tengo nada que ocultar. Lucía no bajó la guardia mientras entraba. La clínica era pequeña, con una sala de espera modesta y un pasillo que conducía a 2 consultorios. Ramos y Morales revisaron rápidamente las habitaciones mientras Lucía observaba al médico. Aunque intentaba mantener la calma, su mirada traicionaba un rastro de nerviosismo. ¿Por qué estaba Teresa aquí?, insistió Lucía. Y esta vez, dígame la verdad. Don Javier la miró fijamente por un momento, antes de responder. Vino porque estaba preocupada por su hija, Valentina. Quería asegurarse de que la niña estuviera sana. Eso es todo lo que puedo decirle. ¿Eso es todo?, preguntó Lucía, arqueando una ceja. Porque he oído cosas, doctor. Cosas sobre adopciones ilegales, mujeres desaparecidas, incluso vínculos con grupos peligrosos. ¿Está seguro de que no tiene nada más que decirme? El rostro de don Javier se endureció aún más, pero antes de que pudiera responder, Ramos llamó desde una de las habitaciones. Lucía, ven a ver esto. Lucía caminó rápidamente hacia el consultorio donde Ramos estaba de pie, sosteniendo una carpeta de documentos. Cuando los abrió, encontró registros médicos detallados, pero lo que llamó su atención fue una lista de nombres, algunos tachados, y fechas que coincidían con rumores de desapariciones en el pueblo. ¿Qué es esto?, preguntó Lucía, volviendo hacia don Javier con la carpeta en la mano. El médico levantó las manos como si intentara defenderse. Eso no prueba nada. Son registros antiguos de pacientes que atendí hace años. Lucía no estaba convencida. Señaló un nombre en la lista. ¿Y qué me dice de esta mujer? Desapareció hace 3 años, justo después de dar a luz. Su hermana me dijo que usted fue la última persona que la vio. Don Javier apretó los labios, pero no respondió. Mire, doctor, estoy perdiendo la paciencia. Si no empieza a hablar, me aseguraré de que este lugar sea investigado de arriba a abajo, amenazó Lucía, su tono más duro. Finalmente, don Javier bajó la cabeza, como si estuviera derrotado. Está bien, les diré lo que sé, pero solo porque no quiero que se me culpe por algo que no hice. Lucía cruzó los brazos esperando. Teresa vino a verme porque temía por la seguridad de Valentina. Dijo que alguien la estaba siguiendo, alguien que sabía que la niña no era realmente suya. Me pidió consejo y yo le dije que necesitaba desaparecer si quería proteger a sus hijos. Esa fue la última vez que la vi. Lucía lo miró fijamente, intentando determinar si estaba diciendo la verdad. ¿Quién estaba siguiendo a Teresa?, preguntó. Don Javier dudó antes de responder. No lo sé con certeza, pero he oído cosas. Personas relacionadas con un grupo en las afueras del pueblo, personas que buscan bebés para venderlos. Valentina podría estar en peligro porque alguien piensa que es especial, aunque no sé por qué. Lucía sintió un nudo en el estómago. Todo apuntaba a que había mucho más en juego de lo que había imaginado. Miró al doctor con desconfianza. Si está mintiendo, doctor, lo descubriré.
advirtió antes de guardar la carpeta. No estoy mintiendo, respondió don Javier con un tono más serio. Y si quiere proteger a esos niños, debería buscar más allá de este pueblo. De regreso en la estación, Lucía compartió la información con Diego. Cuando mencionó que alguien estaba detrás de Valentina, el rostro del niño palideció. ¿Por qué Valentina?, preguntó Diego con la voz temblorosa. ¿Qué tiene de especial? Lucía no tenía una respuesta clara, pero una cosa era segura. Lo que había comenzado como una búsqueda de Teresa, ahora era una lucha por proteger a Valentina de un peligro que nadie aún entendía por completo. El ambiente en la estación de policía se había vuelto tenso. La información que Lucía había obtenido de don Javier colocaba a Valentina y a Diego en el centro de un peligro que apenas comenzaban a comprender. Aunque Diego intentaba mantenerse fuerte, la preocupación por su madre y el miedo por lo que podría pasarle a su hermana lo estaban desgastando. Lucía se sentó frente a él con una mirada firme pero compasiva. Diego, necesito que te prepares. Lo que está pasando es más grande de lo que pensábamos. Es posible que Valentina esté siendo buscada por alguien que cree que tiene valor, alguien que no tiene buenas intenciones. Diego apretó la manta alrededor de Valentina, quien dormía tranquila en sus brazos. Por primera vez, sintió el verdadero peso de la responsabilidad que su madre le había dejado. Respiró hondo y miró a Lucía. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, con un tono que intentaba ocultar su miedo. Lucía no tuvo tiempo de responder. La puerta de la estación se abrió de golpe, y Ramos entró rápidamente con una expresión seria. Lucía, acabo de recibir una llamada de un vecino cerca de la clínica de don Javier. Dice que vio a un par de hombres sospechosos rondando por allí anoche, y uno de ellos llevaba un arma. El corazón de Lucía se aceleró. La información coincidía demasiado bien con lo que don Javier había mencionado sobre personas peligrosas buscando a Valentina. ¿Dijeron algo más?, preguntó rápidamente. Ramos negó con la cabeza. No, solo que parecían estar buscando algo o a alguien. Lucía apretó los labios y se giró hacia Diego. Esto confirma lo que temíamos. No podemos quedarnos aquí esperando a que ellos vengan. Tenemos que asegurarnos de que tú y Valentina estén seguros mientras resolvemos esto. Diego asintió lentamente. Aunque la idea de separarse de Lucía, la única persona en la que confiaba, lo ponía nervioso. ¿Dónde nos vamos a quedar?, preguntó. Conozco un lugar, respondió Lucía. Una casa en las afueras del pueblo, lejos de donde cualquiera podría buscar. Ahí estarán protegidos hasta que podamos dar con tu mamá y asegurarnos de que el peligro haya pasado. La casa estaba ubicada en una zona apartada, rodeada de árboles y caminos de tierra. Era propiedad de una amiga cercana de Lucía, una mujer llamada Elena, que había trabajado como enfermera en el pasado. Elena los recibió con una sonrisa cálida y una manta lista para Valentina. Lucía me explicó la situación, dijo mientras guiaba a Diego al interior de la casa. Aquí estarán seguros. Nadie sabe que están aquí, y yo estaré cerca para ayudar con lo que necesiten. Diego agradeció en voz baja, pero su mirada seguía siendo seria. Aunque el lugar parecía seguro, sabía que su madre seguía allá afuera, tal vez en peligro. Una vez que Valentina estuvo acomodada en un pequeño Moisés que Elena había preparado, Diego se acercó a Lucía. «No puedo quedarme aquí mientras tú haces todo», dijo, mirando fijamente a la oficial. «Valentina me necesita, pero también mi mamá. ¿Cómo voy a ayudar si solo estoy escondido?» Lucía puso una mano sobre su hombro. «Diego, estás haciendo más de lo que te das cuenta. Estás protegiendo a tu hermana, y eso es lo más importante ahora. Déjame encontrar a tu mamá. Prometo que no descansaré hasta que esté de vuelta contigo». Aunque no estaba completamente satisfecho, Diego asintió. Sabía que tenía que confiar en Lucía. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores sobre la desaparición de Teresa y la conexión con don Javier comenzaban a extenderse. Los vecinos hablaban en voz baja, temerosos de mencionar el nombre del médico en público. Sin embargo, algunos comenzaban a recordar otros casos similares. Mujeres que desaparecían poco después de dar a luz, bebés que nunca volvían a ser vistos. Lucía reunió a su equipo en la estación para discutir los próximos pasos. Estaban decididos a investigar a fondo a don Javier y a las personas mencionadas en los rumores. Uno de los oficiales, Morales, había logrado identificar a uno de los hombres vistos cerca de la clínica. Se trataba de un tal Elías, un conocido miembro de un grupo de tráfico de personas en la región.
Elías tiene antecedentes por secuestro y extorsión, dijo Morales mientras proyectaba una foto en la pantalla. Si está involucrado, esto no es solo un caso de adopciones ilegales. Podría tratarse de algo mucho más grande. Lucía asintió. Sabía que no podían perder más tiempo. Organizó un operativo para rastrear a Elías, utilizando las pistas que tenían de su última ubicación. Esa misma noche, mientras Diego intentaba dormir en la casa de Elena, un ruido fuera de la ventana lo despertó. Se levantó rápidamente, mirando hacia afuera con el corazón en la garganta. No vio nada al principio, pero luego escuchó pasos. Con cuidado, se acercó a la habitación donde Lucía estaba descansando en un pequeño sofá. La despertó suavemente, susurrando: «Alguien está afuera». Lucía se levantó de inmediato, tomando su arma y acercándose a la ventana. Se asomó con cautela y vio una silueta moviéndose entre los árboles. Aunque no podía distinguir quién era, sabía que no podía arriesgarse. «Quédate aquí con Valentina», le dijo a Diego antes de salir silenciosamente por la puerta trasera. Elena se quedó con Diego, quien agarró a Valentina con fuerza. Mientras Lucía revisaba el perímetro, los pasos se desvanecieron en la oscuridad. Aunque no encontró a nadie, su instinto le decía que no era una coincidencia. Cuando regresó, miró a Diego con seriedad. «Están cerca. Tenemos que movernos rápido». Diego la miró fijamente, abrazando a Valentina con más fuerza. Sabía que la situación estaba empeorando, pero también sabía que haría lo que fuera necesario para proteger a su hermana y encontrar a su madre. El amanecer llegó con un aire de tensión que envolvía todo. Lucía sabía que quedarse en la casa de Elena ya no era seguro. La aparición de alguien rondando durante la noche era una señal clara de que habían sido localizados. Mientras Elena preparaba un rápido desayuno, Lucía se reunió con Diego en la sala, con mapas y notas desplegadas sobre la mesa. «Diego, necesitamos movernos pronto», dijo Lucía mientras señalaba una ubicación en el mapa. «Tengo un contacto en una comunidad cercana que puede ayudarnos a mantenerlos a salvo, pero será un viaje complicado». Diego, con Valentina en brazos, asintió sin protestar. Había aprendido a no hacer preguntas innecesarias. Sin embargo, una duda lo carcomía. «¿Qué pasará con mi mamá?», preguntó en voz baja. «Si seguimos huyendo, ¿cómo la encontraremos?». Lucía hizo una pausa y lo miró a los ojos. «Estamos investigando. Anoche obtuvimos más información sobre uno de los hombres que buscan a Valentina. Si lo encontramos puede llevarnos a tu mamá». Diego apretó los labios, frustrado por la incertidumbre, pero sabía que no había otra opción. Su prioridad era mantener a Valentina a salvo, como su madre le había pedido. A unas cuadras de la clínica de don Javier, el ambiente era diferente. Dos hombres, uno de ellos identificado como Elías, estaban reunidos en un pequeño taller mecánico, hablando en voz baja. Elías sostenía una fotografía arrugada de Valentina, claramente molesto. «La mujer se escondió, pero sabemos que tiene que estar en el pueblo», dijo, golpeando la mesa con fuerza. «Y ese niño, es cuestión de tiempo antes de que lo encontremos». El otro hombre asintió revisando un arma en silencio. Había una sensación de urgencia en la conversación. Claramente, no estaban dispuestos a perder más tiempo. «Don Javier ya habló. Nos dio información suficiente para rastrear a la niña», continuó Elías. «No podemos fallar. La quieren viva». Sus palabras confirmaron lo que Lucía había sospechado. Don Javier había dado más información de la que admitió durante su interrogatorio. Horas más tarde, Lucía, Diego y Elena dejaron la casa en un auto prestado. Condujeron por caminos secundarios, evitando las rutas principales para no ser detectados. Diego mantenía a Valentina cerca, mirando constantemente por la ventana en busca de cualquier signo de peligro. Sin embargo, a mitad del camino, Lucía notó algo extraño en el retrovisor. Un vehículo oscuro parecía estar siguiéndolos, manteniéndose a una distancia prudente pero constante. «Diego, necesito que te prepares», dijo en un tono calmado pero firme. «Creo que alguien nos está siguiendo». Diego miró hacia atrás, su corazón acelerándose al ver el auto en la distancia. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz temblando. Lucía giró el volante bruscamente, tomando un desvío hacia un camino de tierra que atravesaba un campo abierto. El otro vehículo aceleró, reduciendo la distancia entre ellos. «Agarra fuerte a Valentina», ordenó Lucía, mientras tomaba otra curva cerrada. Elena, desde el asiento del copiloto, buscó en la guantera y sacó un pequeño revólver. Aunque no era policía,
Sabía que no podían darse el lujo de estar desarmados. El otro vehículo se acercó lo suficiente como para intentar cerrarle el paso a Lucía. Desde el asiento del copiloto, Elías bajó la ventanilla, apuntando con un arma hacia el auto de Lucía. Un disparo resonó, rompiendo el vidrio trasero del auto y causando que Diego se agachara, protegiendo a Valentina con su cuerpo. «¡Bájense del auto!», gritó Elías mientras continuaban persiguiéndolos. Lucía apretó los dientes y aceleró, buscando cualquier manera de ganar distancia. Finalmente, divisó una entrada a un pequeño rancho abandonado. Giró bruscamente y condujo hacia allí, deteniendo el auto detrás de una vieja estructura para usarla como cobertura. «¡Salgan rápido!», ordenó Lucía mientras sacaba su arma y se posicionaba para cubrirlos. Diego y Elena salieron apresuradamente del auto, Diego sosteniendo a Valentina con fuerza, mientras corrían hacia una casucha cercana. Lucía intercambió disparos con los hombres que los seguían, manteniéndolos a raya el tiempo suficiente para que los demás pudieran refugiarse. «¡Ríndanse!», gritó Elías desde detrás de su auto, disparando hacia la posición de Lucía. «Solo queremos a la niña, no tiene que salir lastimada». «No tienen idea con quién están tratando», respondió Lucía, su voz llena de rabia, mientras disparaba hacia los hombres, golpeando una de las llantas del vehículo enemigo. Elías maldijo en voz alta cuando vio que uno de sus compañeros resultó herido en el fuego cruzado. Sabía que no tenían mucho tiempo antes de que llegaran refuerzos. Dentro de la casucha, Diego trataba de calmar a Valentina, quien lloraba desconsoladamente por el ruido de los disparos. Elena, con el revólver en la mano, observaba por una rendija en la pared, lista para defenderse si era necesario. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo Elena, su voz tensa. Diego, a pesar del miedo que lo invadía, miró a su hermana y luego a Elena. «Tenemos que hacer algo, no podemos dejarlos ganarnos». Lucía, mientras tanto, logró alcanzar a Elías con un disparo en el hombro, obligándolo a retroceder. Los hombres, viendo que la situación estaba en su contra, decidieron retirarse. «Esto no ha terminado», gritó Elías mientras se subía al auto, dejando atrás a su compañero herido. El vehículo se alejó rápidamente, levantando una nube de polvo. Lucía se mantuvo alerta hasta que estuvo segura de que se habían ido. Luego, corrió hacia la casucha donde estaban Diego y Elena. «¿Están bien?», preguntó con la respiración agitada. Diego asintió, aunque sus manos seguían temblando mientras sostenía a Valentina. «Sí, pero ellos regresarán, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. Lucía se inclinó hacia él y puso una mano en su hombro. «No voy a dejar que les pase nada, pero esto no ha terminado. Tenemos que encontrar a tu mamá antes de que sea demasiado tarde». Diego, con el miedo todavía reflejado en sus ojos, asintió. Sabía que lo que venía sería aún más peligroso, pero también sabía que no podía rendirse, por Valentina, por su mamá y por todo lo que quedaba de su familia. La calma del rancho abandonado era engañosa. Aunque los atacantes se habían retirado, Lucía sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que volvieran con más fuerza. Con rapidez, organizó el siguiente movimiento. No podían quedarse allí. «Diego, necesito que sigas mis instrucciones al pie de la letra», dijo mientras revisaba su arma y volvía a mirar el camino por donde los habían atacado. «Vamos a movernos, pero esta vez iremos hacia un lugar más seguro. Tengo un plan, pero va a requerir que confíes completamente en mí». Diego, todavía sacudido por el ataque, asintió en silencio. Aunque tenía miedo, veía a Lucía como la única persona capaz de mantenerlos a salvo. Valentina dormía en sus brazos, agotada después de haber llorado durante todo el enfrentamiento. Lucía sacó su teléfono y llamó a Morales, quien estaba de guardia en la estación de policía. «Morales, necesito un vehículo y refuerzos en la entrada norte del Rancho Viejo. Estamos acorralados y necesitamos transporte seguro para salir de aquí. Y que alguien rastree la señal del celular de Teresa. Si está viva, puede ser nuestra única esperanza de resolver esto rápido». Morales respondió con una afirmación breve y aseguró que el equipo llegaría en media hora. Lucía sabía que cada minuto contaba. Mientras tanto, organizó a Diego y Elena para que se prepararan para salir tan pronto como llegaran los refuerzos. Mientras esperaban, Elena trató de distraer a Diego hablándole de su tiempo como enfermera en los hospitales rurales. Pero Diego no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían siempre al mismo lugar, su madre.
Las palabras de Lucía resonaban en su mente. Si está viva, esa incertidumbre lo llenaba de una mezcla de rabia y desesperación. Lucía, dijo finalmente, rompiendo el silencio. ¿Qué pasa si no encontramos a mi mamá? ¿Qué pasa si ya no está? Lucía dejó lo que estaba haciendo y se acercó a Diego. Se agachó para quedar a su altura y lo miró directamente a los ojos. Diego, no voy a mentirte. Esta situación es peligrosa, pero sé que tu mamá hizo todo lo posible para protegerte a ti y a Valentina. Si nos aferramos a eso, encontraremos la manera de traerla de vuelta. Pero ahora mismo, lo más importante es que te mantengas fuerte, como ella quiso. Diego no respondió de inmediato. Solo asintió lentamente mientras apretaba más a Valentina contra su pecho. Finalmente, el sonido de un motor rompió el silencio del rancho. Un vehículo todoterreno apareció, acompañado por 2 patrullas que se detuvieron en la entrada. Morales salió del primer auto, con una mirada alerta. «Tenemos que movernos rápido», dijo mirando a Lucía. «Hay reportes de movimientos sospechosos en el camino principal hacia el pueblo. Si nos ven, podríamos enfrentarnos a más problemas». Lucía asintió y rápidamente organizó el traslado. Diego y Valentina fueron colocados en la parte trasera del todoterreno, con Elena cuidando de ellos. Lucía y Morales se turnarían para conducir, asegurándose de que llegaran al destino sin ser detectados. El plan era dirigirse hacia una estación de policía más grande en la ciudad cercana, donde podrían poner a Diego y Valentina bajo custodia protegida mientras continuaban la búsqueda de Teresa. Pero el camino era largo y peligroso. Durante el trayecto, Diego finalmente rompió el silencio. «¿Por qué Valentina?», preguntó en voz baja, mirando a Lucía a través del espejo retrovisor. «¿Por qué alguien la buscaría? ¿Qué tiene que ver con todo esto?». Lucía suspiró. Había estado evitando esa conversación, pero sabía que Diego merecía una respuesta. «No lo sabemos con certeza, Diego, pero por lo que don Javier dijo, hay personas que creen que Valentina tiene algún valor especial. Tal vez su madre biológica estaba involucrada con personas peligrosas y eso la puso en la mira. Lo que sí sabemos es que tu mamá arriesgó todo para mantenerla a salvo. Y ahora nosotros estamos aquí para continuar con eso». Diego procesó esas palabras en silencio. Aunque todavía no entendía todo, sabía que debía confiar en Lucía. A mitad del camino, Lucía notó algo extraño. Un auto había aparecido detrás de ellos, manteniendo una distancia que parecía demasiado casual. Miró a Morales, quien asintió con un gesto apenas perceptible. «Creo que nos están siguiendo otra vez», susurró Lucía, tratando de no alarmar a Diego y Elena. «¿Qué hacemos?», preguntó Morales. Lucía pensó rápidamente. No podían arriesgarse a un enfrentamiento en medio de la carretera, especialmente con Diego y Valentina en el auto. «Toma el próximo desvío hacia el cañón», ordenó. «Si intentan seguirnos, los obligaremos a salir del camino». El vehículo giró bruscamente, entrando en un camino de tierra rodeado de cerros. Como Lucía sospechaba, el auto detrás de ellos también giró, acelerando para alcanzarlos. «Diego, quédate agachado y protege a Valentina», dijo Lucía mientras sacaba su arma. El auto enemigo se acercó peligrosamente, intentando cerrarles el paso. Lucía bajó la ventanilla y disparó hacia sus llantas, pero el terreno irregular hizo que fuera difícil acertar. Morales hizo otra maniobra brusca, llevándolos hacia un sendero estrecho entre los cerros. El enemigo no tuvo tanta suerte. Mientras intentaban seguirlos, una de sus llantas golpeó una roca y el auto se salió del camino, quedando atrapado entre arbustos y tierra suelta. «Lo logramos», exclamó Morales, acelerando para ganar más distancia. Lucía, sin embargo, no compartía el alivio. Sabía que esto era solo un respiro temporal. Cuando finalmente llegaron a la estación de la ciudad, fueron recibidos por un grupo de policías preparados para brindarles protección. Lucía explicó rápidamente la situación a los oficiales a cargo, quienes aseguraron que Diego y Valentina estarían bajo estricta vigilancia. Diego miró a Lucía mientras era escoltado al interior de la estación. «¿Y tú?», preguntó. Lucía se inclinó hacia él y le dio una pequeña sonrisa. «Voy a buscar a tu mamá, Diego, y no me detendré hasta encontrarla». Diego asintió, aunque sus ojos mostraban tanto miedo como esperanza. Por ahora, lo único que podía hacer era confiar en Lucía y aferrarse a la promesa de que su familia estaría completa otra vez.
Mientras Diego y Valentina permanecían bajo custodia protegida en la estación de policía de la ciudad, Lucía regresó a San Jacinto para coordinar la siguiente etapa de la investigación. Sabía que si quería desmantelar el grupo detrás de la desaparición de Teresa y las amenazas contra Valentina, necesitaba más apoyo. Además, estaba convencida de que el pueblo guardaba más secretos de los que había descubierto hasta ahora. La primera parada de Lucía fue la tienda de Doña Cata, un lugar donde la información siempre fluía con rapidez. Cuando entró, la anciana la recibió con una mezcla de curiosidad y cautela. «Lucía, ¿todo bien?», preguntó Cata, dejando de organizar los estantes. «No exactamente, Cata», respondió Lucía, apoyándose en el mostrador. «Necesito tu ayuda. Tú sabes más de lo que cualquiera en este pueblo está dispuesto a admitir». Cata miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Luego, se inclinó hacia Lucía. «¿Qué necesitas saber?». Lucía bajó la voz. «¿Qué tan profundo están metidos don Javier y la gente que lo rodea? He oído rumores sobre tráfico de bebés y adopciones ilegales, pero ahora sabemos que hay grupos peligrosos detrás de esto. Necesito nombres, lugares, cualquier cosa». Cata suspiró y cruzó los brazos. «Hace años, una mujer llamada Rosario desapareció después de tener a su bebé. Todos sabíamos que don Javier estaba involucrado, pero nadie quiso enfrentarlo. Ahora que lo mencionas, he notado que algunos hombres nuevos andan por el pueblo. No son de aquí, y parecen estar vigilando». Lucía tomó nota mental de lo que Cata decía. Había más personas involucradas de lo que imaginaba, y probablemente estaban usando el pueblo como una base temporal para sus operaciones. «¿Quién más podría saber algo?», preguntó Lucía. Cata pensó un momento antes de responder. «Habla con don Rubén en el mercado. Él ha visto cosas, y no le tiene miedo a nadie». En el mercado, don Rubén estaba limpiando su puesto de frutas cuando Lucía llegó. Sin rodeos comenzó a hacerle preguntas. Aunque al principio fue reservado, finalmente se abrió cuando Lucía mencionó que estaba protegiendo a Diego y Valentina. «Mira, oficial, estos hombres no son como los delincuentes comunes que ves por aquí», dijo Rubén bajando la voz. «Están organizados, tienen dinero y armas. He visto a algunos reunirse en la vieja bodega del ingenio, en las afueras del pueblo. Creo que ahí es donde planean sus cosas». La información sobre la bodega era crucial. Lucía sabía que no podía ignorar ese dato. «Gracias, Rubén. Esto puede ser lo que necesitamos para detenerlos». Antes de irse, don Rubén le puso una mano en el hombro. «Cuida a esos niños, Lucía. Este pueblo puede ser pequeño, pero si necesitas ayuda, sabes que estamos contigo». Esa tarde, Lucía convocó una reunión en la estación de policía de San Jacinto con los oficiales disponibles y algunos líderes comunitarios de confianza. Sabía que no podía depender únicamente de los recursos limitados de la policía local. Necesitaba que el pueblo estuviera unido. «La situación es clara», dijo Lucía frente a un grupo de rostros atentos. «Hay personas peligrosas operando aquí. Sabemos que están conectados con la desaparición de Teresa y las amenazas contra Valentina. No podemos permitir que sigan actuando como si este pueblo fuera suyo». Un hombre mayor levantó la mano. Era don Esteban, un agricultor conocido por su liderazgo en la comunidad. «Lucía, sabemos lo que está pasando, pero también sabemos que enfrentarlo será peligroso. ¿Cómo podemos ayudar sin poner a nuestras familias en riesgo?». Lucía lo miró con determinación. «No les pido que se enfrenten a ellos directamente. Solo necesito su apoyo para identificar movimientos sospechosos, vehículos desconocidos, personas que no deberían estar aquí. Si trabajamos juntos, podemos evitar que este grupo siga creciendo y asegurarnos de que Teresa vuelva a salvo». Los presentes intercambiaron miradas. Finalmente, doña Cata, quien también había sido invitada, habló. «Cuenta con nosotros, Lucía. Ya hemos permitido que esta gente cause demasiado daño». Uno a uno, los vecinos comenzaron a ofrecer su apoyo. Algunos ofrecieron sus vehículos, otros se ofrecieron para vigilar las entradas del pueblo y reportar cualquier actividad sospechosa. Lucía sintió una chispa de esperanza. Sabía que con la comunidad de su lado, tendrían una ventaja clave contra el grupo criminal. Esa noche, Lucía lideró un pequeño operativo hacia la bodega del ingenio. Acompañada por Morales y Ramos, se movieron con cautela, observando desde la distancia antes de actuar. Como Rubén había dicho, la bodega estaba ocupada. 2 vehículos estaban estacionados afuera, y varias figuras se movían en la penumbra.
Lucía sacó su radio y envió un mensaje al resto de los oficiales que estaban en camino. Confirmamos actividad sospechosa en la bodega. Necesitamos refuerzos. Procederemos con cautela hasta que lleguen. Dentro de la bodega se escuchaban voces elevadas. Lucía no podía distinguir las palabras, pero el tono era tenso. Desde su posición, pudo ver a uno de los hombres descargando cajas del vehículo. Parecían contener documentos y dinero. Morales se inclinó hacia ella. Esto podría ser suficiente para implicarlos. Lucía asintió, pero algo le decía que lo más importante estaba dentro de esas cajas. Sabía que debía actuar rápido, pero también con precaución. Lo último que quería era poner en peligro a sus compañeros o a los niños que estaban en juego. La tensión aumentaba con cada segundo. Lucía respiró profundamente y se preparó. Sabía que el siguiente movimiento podía cambiarlo todo. Lucía observó con cuidado a los hombres dentro de la bodega. Las luces del lugar iluminaban parcialmente las cajas que descargaban, y aunque desde su posición no podía ver todo, supo que estaba frente a algo importante. Uno de los hombres, con una actitud claramente autoritaria, parecía estar dando instrucciones. Ramos, que estaba a su lado, susurró: «Ese es Elías. Estoy seguro. Es el mismo que vimos en los reportes». Lucía apretó los dientes. Elías era una pieza clave en esta red, y capturarlo podría ser el golpe que necesitaban para desmantelar todo, pero sabía que si actuaban precipitadamente, podrían perder la oportunidad de obtener más información o, peor aún, arriesgar vidas. «Esperaremos a los refuerzos», ordenó Lucía en voz baja, aunque la tensión en su voz era evidente. Unos minutos después, las patrullas adicionales llegaron silenciosamente al lugar, rodeando la bodega con cuidado. Con el equipo completo, Lucía dio la señal para proceder. Ramos y Morales lideraron el avance hacia las entradas laterales, mientras que Lucía, acompañada por 2 oficiales más, se acercó a la puerta principal. «¡Policía! ¡Manos arriba!», gritó Lucía al entrar, su arma apuntando directamente hacia Elías. El caos estalló de inmediato. Algunos de los hombres intentaron escapar por las ventanas traseras, pero fueron detenidos por los oficiales que ya los esperaban. Elías, sin embargo, no parecía dispuesto a rendirse fácilmente. Levantó un arma, apuntando directamente hacia Lucía. «No te muevas», advirtió ella, su voz firme. Elías sonrió con desprecio y disparó un tiro que pasó rozando la pared. Lucía respondió con precisión, disparando hacia su mano y obligándolo a soltar el arma. Cayó al suelo con un grito de dolor, mientras los oficiales lo inmovilizaban y le colocaban las esposas. «Estás acabado», dijo Lucía mientras lo miraba fijamente. Elías no respondió, pero su mirada reflejaba rabia. Uno de los oficiales encontró las cajas que estaban descargando y comenzó a revisarlas. Dentro había documentos que confirmaban las operaciones de tráfico de personas, incluyendo registros detallados de los bebés que habían sido vendidos ilegalmente. Entre los papeles, encontraron una lista de nombres, y uno de ellos llamó la atención de Lucía de inmediato: Valentina Martínez. «Aquí está», dijo Ramos, sosteniendo el documento. «Esto es suficiente para implicarlos a todos». Lucía asintió, pero su mirada estaba fija en otro nombre en la lista: Teresa Martínez. Había una nota junto a su nombre que decía «recuperada». Su corazón se aceleró. Esto significaba que Teresa estaba viva y, lo más importante, que aún había tiempo para encontrarla. Horas después, Lucía regresó a la estación con Elías y los demás detenidos. Mientras los oficiales procesaban la evidencia y comenzaban a interrogar a los capturados, Lucía se dirigió directamente hacia Diego. El niño estaba sentado en una pequeña sala con Valentina en brazos, su mirada fija en el suelo. Al verla entrar, se levantó de inmediato. «¿Qué pasó? ¿Encontraron a mi mamá?», preguntó con esperanza y miedo en su voz. Lucía se arrodilló frente a él y puso una mano en su hombro. «Diego, encontramos pruebas de que tu mamá está viva. Parece que la tienen en un lugar cercano. Vamos a buscarla, pero quiero que sepas que estamos cada vez más cerca de traerla de vuelta». Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Miró a Valentina, quien dormía tranquilamente, y asintió. «¿Qué puedo hacer?», preguntó. «Ya estás haciendo suficiente, Diego. Estás cuidando a Valentina, y eso es lo más importante ahora. Déjanos encargarnos del resto».
Con la información obtenida de las cajas y los interrogatorios iniciales, los oficiales lograron localizar un escondite utilizado por la red criminal en las afueras de San Jacinto. Según las pistas, Teresa estaba siendo retenida allí. Lucía organizó un operativo inmediato, asegurándose de que cada detalle estuviera cubierto. Cuando llegaron al lugar, encontraron una casa abandonada rodeada de árboles. Era un lugar discreto, ideal para mantener a alguien escondido. Lucía lideró el avance, acompañada por Ramos y otros oficiales. Dentro encontraron a Teresa encadenada a una silla pero viva. Aunque estaba visiblemente débil, sus ojos se iluminaron al ver a Lucía. «¿Diego? ¿Valentina?», preguntó con voz entrecortada. «Están a salvo», respondió Lucía mientras se apresuraba a liberarla. «Vinimos por ti». Teresa rompió en llanto, incapaz de contener la emoción. Mientras la ayudaban a salir, Lucía sintió una oleada de alivio. Habían logrado lo imposible, reunir a la familia. De regreso en la estación, el reencuentro entre Diego, Teresa y Valentina fue emotivo. Teresa abrazó a sus hijos con fuerza, prometiéndoles que nunca más se separarían. Diego, quien había llevado el peso de todo, finalmente dejó escapar las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo. Lucía observó la escena desde la distancia, sintiendo una mezcla de orgullo y satisfacción. Aunque aún había trabajo por hacer para desmantelar completamente la red criminal, lo más importante se había logrado. Diego y Valentina tenían a su madre de vuelta. En los días siguientes, el pueblo de San Jacinto comenzó a recuperar su tranquilidad. Los responsables del tráfico de personas fueron arrestados, y las pruebas recopiladas por Lucía y su equipo aseguraron que enfrentarían justicia. La comunidad, inspirada por la valentía de Diego y el liderazgo de Lucía, comenzó a unirse más, prometiendo no permitir que algo así volviera a ocurrir. Diego, Teresa y Valentina iniciaron un nuevo capítulo en sus vidas. Aunque el camino había sido difícil, el amor y la determinación los habían mantenido juntos, y ahora con el apoyo de su comunidad, sabían que podían enfrentar cualquier desafío que viniera. La luz del sol se filtraba por las ventanas de la casa nueva que Teresa había conseguido con la ayuda de la comunidad y las autoridades. Aunque todavía estaban ajustándose a la normalidad, había algo distinto en el aire: tranquilidad. Teresa estaba cocinando en la pequeña cocina mientras Diego jugaba con Valentina en la sala, haciéndola reír con un muñeco de trapo que una vecina les había regalado. El tiempo desde su reencuentro había pasado rápido, pero para Diego, cada día era una nueva oportunidad de sentirse seguro, y más importante aún, de estar juntos como familia. Aunque las cicatrices emocionales eran profundas, la familia estaba determinada a sanar. «Diego, ven a la mesa», llamó Teresa con una sonrisa cálida. El niño tomó a Valentina en brazos y se acercó a la mesa. Teresa lo miró con gratitud. Sabía cuánto había soportado y lo fuerte que había sido para proteger a su hermana. «¿Qué tal la escuela?», preguntó Teresa mientras servía los platos. Diego encogió los hombros. «Bien, algunos de los niños me hacen preguntas sobre lo que pasó, pero intento no hablar mucho de eso». Teresa asintió, entendiendo perfectamente. «No tienes que responder nada que no quieras. Lo importante es que sigas adelante a tu manera». Diego sonrió, viendo cómo Valentina intentaba agarrar una cucharada de puré con sus pequeñas manos. «Ella está aprendiendo rápido», comentó Diego riéndose de las torpes pero decididas maniobras de su hermana. «Igual que tú», respondió Teresa, con un brillo de orgullo en sus ojos. Más tarde, Lucía llegó a visitarlos. Desde el día en que rescataron a Teresa, Lucía había estado en constante contacto con la familia. Aunque oficialmente su trabajo había concluido, sentía un fuerte lazo con Diego y su hermana, como si fueran parte de su propia familia. «¿Cómo están mis campeones?», preguntó Lucía al entrar, con una bolsa llena de juguetes y ropa para Valentina. Diego corrió a abrazarla, mientras Teresa le ofrecía una taza de café. «Estamos bien, gracias a ti», respondió Teresa. «No tengo palabras para agradecer todo lo que hiciste». Lucía levantó una mano, restándole importancia. «Hice mi trabajo, Teresa, pero tengo que decirte que tu fuerza y la de Diego fue lo que realmente hizo la diferencia». Durante su visita, Lucía compartió una actualización. Elías y sus cómplices habían sido transferidos a una prisión de alta seguridad, y el caso seguía avanzando en los tribunales. Aunque todavía quedaban algunos involucrados por capturar,
Las autoridades estaban confiadas en que la red criminal estaba desmantelada. «Esto es solo el comienzo para ustedes», dijo Lucía, mirando a Diego y Valentina. «Pero también para San Jacinto. La comunidad está más unida que nunca». Con el tiempo, Diego comenzó a involucrarse en actividades comunitarias, motivado por lo que había aprendido de Lucía y su propio deseo de ayudar a otros. Participaba en talleres para niños en la biblioteca local y junto con Teresa organizaba reuniones para enseñar a las familias a reconocer y prevenir situaciones peligrosas. Valentina, aún pequeña, se convirtió en el centro de atención de la familia. Sus risas llenaban la casa y recordaban a todos que, a pesar de las dificultades, siempre había esperanza. En un día especial, Diego caminó hacia la plaza principal con Valentina de la mano. El lugar estaba lleno de vida, niños jugando, adultos conversando y vendedores ofreciendo de todo, desde frutas hasta juguetes. Diego se detuvo en una banca bajo un gran árbol y miró a su hermana. «¿Sabes? Mamá dice que fui yo quien te protegió, pero creo que tú también me protegiste a mí», le dijo en voz baja. Valentina lo miró con curiosidad, su pequeña mano aferrándose a la suya. «Porque tú me diste un propósito cuando más lo necesitaba. Me enseñaste lo que es ser fuerte». Valentina no entendió las palabras, pero respondió con una sonrisa, y Diego supo que, aunque las cicatrices de su pasado siempre estarían ahí, tenía un futuro lleno de posibilidades. Desde ese día, Diego decidió que quería ser como Lucía cuando creciera. No solo quería proteger a su hermana, sino también a su comunidad. Sabía que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. Epílogo. San Jacinto se convirtió en un símbolo de resiliencia y comunidad. Las cicatrices del caso todavía estaban presentes, pero la gente aprendió a transformarlas en fuerza. Para Diego, Teresa y Valentina, cada día era una oportunidad para crecer, reír y amar. Y aunque el camino había sido largo y lleno de obstáculos, al final habían encontrado algo mucho más valioso que la tranquilidad. Habían encontrado la esperanza.